Las puertas y armaduras de la Alhambra se caracterizan por desarrollar diseños geométricos de lazo. Esta ornamentación tiene como atributo peculiar el cruce de cintas de madera alternativo, formando polígonos y estrellas. Una de las primeras cuestiones que se plantea al estudiar la carpintería nazarí es cuál era el método de trabajo. Por una parte, no podía obedecer al genio fantástico del artista, ya que perdería la calidad unitaria de la obra. Ni tampoco era verosímil que se desarrollara a través de complejos cálculos matemáticos. Más bien al contrario, el artesano medieval se basó en unas sencillas recetas artesanales. Por otra parte, un buen ejemplo para entender este método de trabajo lo evidencian las puertas del Patio de los Leones. El carpintero nazarí recurría a 4 claves: el canon proporcional, el patrón, el módulo y los cartabones. El procedimiento sería el siguiente. Primero, obtener el formato completo a través del canon proporcional. En segundo lugar, el artesano debía de abstraer del tema ornamental una cuadrícula o un patrón que localizaba los elementos más importantes. A su vez, estos patrones estaban compuestos por una serie de módulos repetitivos que a través de simetrías, traslaciones y de giros generaban todo el diseño. Finalmente, los cartabones de lazo eran unos utensilios de trazado utilizados por el carpintero que contenían, materializaban todos los ángulos de la composición. Estos, a su vez, localizaban la porción exacta de cada una de las piezas, así como su localización relativa en la composición, en el conjunto. En cuanto a la armadura de madera nazaríes, su decoración parece desarrollar metáforas del firmamento. En cuanto a su técnica, se pueden distinguir dos: una la atagujerada y otra la apeinazada. Las armaduras atagujeradas son aquellas en las que el lazo solamente tiene una función decorativa. Se compone por cintas de madera que se clavan en una tablazón, mientras que unos elementos ocultos sostienen toda la armadura. En cambio, en la armadura apeinazada, el lazo tiene una doble funcionalidad, tanto estructural como decorativa, que a través de una serie de cortes, vaciados y ensambles va formando todo el entramado del diseño de lazo. Para finalizar, cabe destacar que la carpintería nazarí era capaz de aunar matices pictóricos y escultóricos a través de un juego cromático y unos elementos iconográficos, como son los elementos vegetales, los epigráficos y los geométricos. Esto ayudaba a cargar de un significado profundo a los espacios.